¿Alguna vez has sentido el miedo de estar completamente solo, tan lejos que nadie podría escuchar tu voz? ¿Has imaginado ese momento en que te das cuenta de que no hay salvación posible, que nadie vendrá? Tal vez recuerdas cuando eras niño y te perdiste en un lugar lleno de gente, esa sensación de vacío absoluto antes de que alguien te encontrara. Schopenhauer dijo, el hombre es una criatura que necesita no tanto ver como creer que ve. Ahora imagina esto. Estás en medio de una montaña. El viento corta tu piel como cuchillos invisibles, y comprendes que has cruzado el límite de donde los humanos pueden regresar. El silencio no es paz, es la ausencia total de esperanza. Tus huellas en la nieve se borran detrás de ti, como si nunca hubieras existido. Y en ese momento entiendes algo brutal. La montaña no te odia, simplemente no le importas. Esto que estás a punto de descubrir no son solo historias de personas que se perdieron. Es la verdad sobre lo que significa estar verdaderamente solo, donde tu vida depende solo de ti, y a veces ni siquiera eso es suficiente. Hay algo en las montañas que devora sin dejar rastro. No es el hambre de un depredador ni la fuerza de una tormenta. Es algo más antiguo, más silencioso. Es el tipo de desaparición que no deja cuerpo, ni sangre, ni respuestas. Solo el eco de un nombre gritado en el vacío. Denis Martin tenía 6 años cuando la montaña decidió que era hora de enseñarle al mundo esa lección. Era junio de 1969, y su familia había llegado a las Great Smoky Mountains para acampar, un niño con camisa roja jugando entre los árboles. Su padre lo vigilaba, como cualquier padre haría. Vio cómo Denis se escondía detrás de los arbustos con otros niños, preparando una broma inocente para asustar a los adultos. Esa camisa roja era visible entre el verde del bosque. Un destello de color que decía, aquí estoy a salvo. Pero las montañas tienen una forma de tragarse hasta el rojo más brillante. El padre apartó la vista solo unos minutos. Cuando volvió a mirar, todos los niños saltaron de los arbustos gritando. Todos menos Denis. Lo que siguió fue el tipo de búsqueda que solo ocurre cuando un niño desaparece. 1400 personas peinando cada árbol, cada roca, cada sombra. El servicio de parques, la Guardia Nacional, las fuerzas especiales, perros rastreadores corriendo en círculos, helicópteros sobrevolando el dosel verde que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Y nada. Denis Martin se había convertido en aire. La primera noche cayó una tormenta. 3 pulgadas de lluvia en pocas horas. Los arroyos se desbordaron. Los senderos se convirtieron en ríos de lodo. La temperatura bajó a 10 grados Celsius. Imagina ser ese padre, sabiendo que tu hijo de 6 años está ahí afuera, en algún lugar, temblando bajo la lluvia fría. O tal vez ya no tiembla. Tal vez ya dejó de sentir. Durante 12 días buscaron. Encontraron solo una cosa: huellas. Un pie descalzo. El otro con un zapato tipo Oxford como el que usaba Denis. Las huellas llevaban hasta un arroyo y luego desaparecían. Como si el niño hubiera sido absorbido por el agua misma. Como si la montaña lo hubiera tragado y sellado su boca detrás de él. Hay 3 teorías sobre lo que pasó. La primera es la más simple. Se perdió, murió de frío la primera noche, y su cuerpo quedó oculto en algún lugar donde nadie ha mirado. La segunda es más salvaje. Un oso, un jabalí, algo con dientes y hambre, lo arrastró. La tercera es la más perturbadora. Fue secuestrado. Otro turista escuchó un grito horrible ese día y vio a un hombre despeinado correr hacia un auto blanco que se alejó a toda velocidad. Pero la verdad es que nadie sabe. Han pasado más de 50 años y Denis Martin sigue siendo niebla. Un nombre en los registros. Una búsqueda sin final. Un padre que nunca dejó de buscar. Y esa camisa roja que era tan visible, tan segura, ahora es solo un recuerdo que se desvanece como las huellas en la nieve. Las montañas no son malvadas, pero tampoco son buenas. Simplemente son. Y a veces, sin razón alguna, deciden quedarse con alguien para siempre. Horribles historias de montaña. Mira 2. Introducción. 1000 caracteres. ¿Alguna vez has sentido el miedo de estar completamente solo, tan lejos que nadie podría escuchar tu voz? ¿Has imaginado ese momento en que te das cuenta de que no hay salvación posible, que nadie vendrá? Tal vez recuerdas cuando eras niño y te perdiste en un lugar lleno de gente, esa sensación de vacío absoluto antes de que alguien te encontrara. Schopenhauer dijo, el hombre es una criatura que necesita no tanto ver como creer que ve. Ahora imagina esto. Estás en medio de una montaña.
El viento corta tu piel como cuchillos invisibles. Y comprendes que has cruzado el límite de donde los humanos pueden regresar. El silencio no es paz, es la ausencia total de esperanza. Tus huellas en la nieve se borran detrás de ti, como si nunca hubieras existido. Y en ese momento entiendes algo brutal. La montaña no te odia, simplemente no le importas. Esto que estás a punto de descubrir no son solo historias de personas que se perdieron. Es la verdad sobre lo que significa estar verdaderamente solo, donde tu vida depende solo de ti, y a veces ni siquiera eso es suficiente. Capítulo 1. El niño que se convirtió en niebla. Y 1000 palabras. Hay algo en las montañas que devora sin dejar rastro. No es el hambre de un depredador ni la fuerza de una tormenta. Es algo más antiguo, más silencioso. Es el tipo de desaparición que no deja cuerpo, ni sangre, ni respuestas. Solo el eco de un nombre gritado en el vacío. Dennis Martin tenía 6 años cuando la montaña decidió que era hora de enseñarle al mundo esa lección. Era junio de 1969, y su familia había llegado a las Great Smoky Mountains para acampar. Un niño con camisa roja jugando entre los árboles. Su padre lo vigilaba, como cualquier padre haría. Vio cómo Dennis se escondía detrás de los arbustos con otros niños, preparando una broma inocente para asustar a los adultos. Esa camisa roja era visible entre el verde del bosque. Un destello de color que decía, aquí estoy a salvo. Pero las montañas tienen una forma de tragarse hasta el rojo más brillante. El padre apartó la vista solo unos minutos. Cuando volvió a mirar, todos los niños saltaron de los arbustos gritando. Todos menos Dennis. Lo que siguió fue el tipo de búsqueda que solo ocurre cuando un niño desaparece. 1400 personas peinando cada árbol, cada roca, cada sombra. El servicio de parques, la Guardia Nacional, las fuerzas especiales, perros rastreadores corriendo en círculos, helicópteros sobrevolando el dosel verde que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Y nada. Dennis Martin se había convertido en aire. La primera noche cayó una tormenta. 3 pulgadas de lluvia en pocas horas. Los arroyos se desbordaron. Los senderos se convirtieron en ríos de lodo. La temperatura bajó a 10 grados Celsius. Imagina ser ese padre, sabiendo que tu hijo de 6 años está ahí afuera, en algún lugar, temblando bajo la lluvia fría. O tal vez ya no tiembla. Tal vez ya dejó de sentir. Durante 12 días buscaron. Encontraron solo una cosa: huellas. Un pie descalzo. El otro con un zapato tipo Oxford como el que usaba Dennis. Las huellas llevaban hasta un arroyo y luego desaparecían, como si el niño hubiera sido absorbido por el agua misma, como si la montaña lo hubiera tragado y sellado su boca detrás de él. Hay 3 teorías sobre lo que pasó. La primera es la más simple. Se perdió, murió de frío la primera noche, y su cuerpo quedó oculto en algún lugar donde nadie ha mirado. La segunda es más salvaje. Un oso, un jabalí, algo con dientes y hambre, lo arrastró. La tercera es la más perturbadora. Fue secuestrado. Otro turista escuchó un grito horrible ese día y vio a un hombre despeinado correr hacia un auto blanco que se alejó a toda velocidad. Pero la verdad es que nadie sabe. Han pasado más de 50 años y Dennis Martin sigue siendo niebla. Un nombre en los registros. Una búsqueda sin final. Un padre que nunca dejó de buscar. Y esa camisa roja que era tan visible, tan segura, ahora es solo un recuerdo que se desvanece como las huellas en la nieve. Las montañas no son malvadas, pero tampoco son buenas. Simplemente son. Y a veces, sin razón alguna, deciden quedarse con alguien para siempre. Capítulo 2. La alpinista que dejó su alma en la cumbre. 1000 palabras. Existe un club tan exclusivo que menos de 400 personas en todo el mundo pertenecen a él. No puedes comprarlo con dinero, no puedes ser invitado. Solo puedes ganarlo subiendo las 7 cumbres más altas de cada continente. Y cuando lo logras, tu nombre se escribe en una lista que la mayoría de los humanos nunca alcanzará. Es el club de quienes han tocado el techo del mundo y vivido para contarlo. Leila Albogachieva era parte de ese club. Alpinista rusa de la República de Ingusetia, había conquistado Kilimanjaro, Aconcagua, Elbrus y el mismísimo Everest. Fue la primera mujer rusa en escalar Everest por 2 rutas diferentes. Había subido el monte Elbrus 12 veces. 12 veces había mirado hacia abajo desde los 5.642 metros de altura, y había sentido ese vértigo de dominar el cielo. En septiembre de 2014,
Leila decidió subir Elbrus una vez más, pero esta vez no era solo por la montaña, era por algo más grande. Quería dedicar su ascenso a la paz mundial, un mensaje para que los líderes del mundo dejaran de hacer guerras. Llevaba una nota en su bolsillo con ese discurso. Un pedazo de papel que contenía su esperanza de cambiar algo en un mundo lleno de violencia. Subió con un pequeño grupo hacia la cumbre occidental. El clima empeoró, pero ella siguió. Grabó pequeños clips en cada punto de control, su respiración agitada por el aire delgado. Finalmente llegó a la cima. Sacó su cámara una vez más y grabó su mensaje. Su voz temblaba, no por miedo, sino por la altitud y la emoción de creer que sus palabras podrían importar. Después de eso, el grupo comenzó a descender. Pero Leila se separó. Quería establecer un récord mundial. Hacer el double cross, subir ambas cumbres del Elbrus en un solo intento. Así que se fue sola hacia la cumbre oriental. Y esa fue la última vez que alguien la vio con vida. Cuando no regresó en la fecha prevista, lanzaron una búsqueda masiva. Pero el clima era brutal. Vientos de 160 kilómetros por hora. Metros de nieve acumulada. Encontraron algo 2 días después. Su overol, sus bastones de escalada, su mochila con el teléfono, la cámara y el papel con el discurso. Todo abandonado a más de 5.000 metros de altura. ¿Por qué dejaría su equipo? ¿Por qué se quitaría la ropa en medio de una tormenta mortal? Las teorías son tan frías como la montaña misma. Tal vez necesitaba ir al baño y se resbaló por una pared vertical de 180 metros. Tal vez cayó en una grieta del glaciar. Esas fisuras profundas donde gritas y nadie te escucha porque estás demasiado abajo. O tal vez fue la hipotermia. Ese fenómeno llamado desnudamiento paradójico, donde tu cuerpo se congela tanto que empiezas a sentir calor y te quitas la ropa, acelerando tu propia muerte. 24 personas buscaron durante días. Nunca la encontraron. Leila Albogachieva, quien había conquistado las montañas más altas del mundo, quien había mirado hacia abajo desde el Everest y había sobrevivido, desapareció en una montaña que había subido 12 veces antes. Como si la montaña hubiera dicho, suficiente, te he dejado ganar 12 veces. Ahora te quedas conmigo. Su cuerpo sigue ahí, en algún lugar, congelado en el tiempo. Y su mensaje de paz mundial, escrito en ese papel dentro de su mochila, nunca llegó a donde ella quería. Porque las montañas no escuchan mensajes, solo escuchan el silencio. Pero espera, porque lo que voy a decirte ahora cambiará completamente tu perspectiva sobre esto. Jon Krakauer tenía 20 años cuando decidió que escalar montañas era lo único que importaba en su vida. No era famoso todavía. No había escrito Into the Wild, ni Into Thin Air. Era solo un joven obsesionado que vivía en un tráiler de construcción en Boulder, Colorado, trabajando como carpintero para poder escalar algunos meses al año. Pero había algo dentro de él que no lo dejaba en paz. Esa sensación de estar atrapado en una vida sin dirección, de no estar cumpliendo su potencial, como si hubiera nacido para algo más grande y estuviera desperdiciando su tiempo construyendo casas para otras personas. Entonces tuvo una idea tan peligrosa que podría matarlo o transformarlo para siempre. Decidí escalar Devil's Thumb en Alaska, solo, sin cuerda de seguridad, por una ruta nueva que nadie había intentado. Devil's Thumb no es una montaña cualquiera. Es una aguja de granito de 2.000 metros de altura que se alza en medio de la nada, en la frontera entre Alaska y Columbia Británica. Su cara noroeste es una pared de hielo y roca de más de 2.000 metros completamente vertical, 1.000 metros más alta que la famosa cara norte de Lager. Y Jon, que no era un escalador de élite, decidió que esa sería su respuesta a la crisis existencial que lo estaba devorando. Nietzsche lo sabía cuando dijo, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Jon llegó a Alaska y contrató un hidroavión para que lo dejara al pie del glaciar Baird, 30 millas de hielo y nieve que tenía que cruzar para llegar a Devil's Thumb. 30 millas de grietas profundas y seracs inestables. Esos bloques de hielo del tamaño de casas que pueden colapsar y aplastarte sin aviso. Cruzó ese infierno blanco en medio de una tormenta, cayendo 2 veces en puentes de nieve que se rompieron bajo su peso. Se salvó por centímetros de caer en la oscuridad azul de las grietas, donde nadie lo habría encontrado jamás. Finalmente llegó a la base de Devil's Thumb y comenzó a subir. 300 metros de hielo vertical de solo 2 pulgadas de grosor pegado a la roca,
90 grados de inclinación, sin cuerda de seguridad, solo 4 puntos de contacto, las puntas de sus botas y las herramientas de hielo en sus manos. Si el hielo cedía, caería directamente. No habría segunda oportunidad. A 200 metros de altura, el hielo cambió. Se volvió quebradizo, inestable. Y John se dio cuenta de que estaba colgando de cristales frágiles sobre 600 metros de vacío. El pánico lo invadió. Su corazón latía tan fuerte que pensó que explotaría. Bajó temblando y ese fue el final de ese intento. 3 días después lo intentó de nuevo por otra ruta. Tuvo que retroceder aún antes. La montaña lo estaba rechazando. Lo estaba diciendo, no eres suficiente. No estás listo. Vete a casa. Pero John no se fue. Cambió de estrategia. Decidió subir por la cara sureste. Una ruta más fácil. Y esta vez funcionó. Subió durante 2 días, durmiendo en una cornisa estrecha. Al amanecer del segundo día, llegó a la cumbre. Una cresta tan estrecha que apenas podía pararse, cubierta de hielo quebradizo. A un lado, la pared noroeste de 2000 metros que había intentado subir días antes. Se quedó solo unos minutos. Tomó fotos, comió algo, pero no sintió lo que esperaba sentir. No hubo revelación mágica. No hubo transformación instantánea. Solo cansancio y la urgencia de bajar antes de que algo saliera mal. 20 días después, regresó a Boulder. Volvió a trabajar como carpintero. La vida seguía igual. Pero algo había cambiado dentro de él, algo que no podía ver todavía. Esa experiencia se convirtió en el primer artículo por el que le pagaron, el inicio de su carrera como escritor. Devil's Thumb no le dio lo que buscaba en ese momento. Le dio algo mejor. Una historia que contar. Un abismo interno que finalmente pudo ver con claridad. Y la cara noroeste de Devil's Thumb, esa pared que lo rechazó, sigue sin ser escalada hasta hoy. Ha matado al menos a 3 alpinistas que lo intentaron. Como si la montaña estuviera diciendo, algunos abismos no están hechos para ser cruzados. Algunos están hechos solo para mirarnos fijamente. Hay una verdad que nadie quiere decir en voz alta cuando hablamos de montañas. Una verdad tan brutal que preferimos envolverla en historias de heroísmo y aventura. Pero aquí está. Las montañas no son lugares de conquista, son lugares de rendición. Y quienes suben a ellas no están buscando gloria. Están buscando verse a sí mismos sin las mentiras que nos contamos en el valle. Dennis Martin no desapareció porque la montaña fuera cruel. Desapareció porque en la montaña no hay excepciones. No importa que seas un niño de 6 años con una camisa roja brillante. No importa que tu padre te esté vigilando. En la montaña, esa mentira se desmorona y te quedas desnudo frente a la verdad más antigua. Eres frágil, eres mortal, y el universo no te protegerá solo porque lo desees. Y justo cuando crees que ya lo entendiste todo, te das cuenta de que hay una última capa, la más profunda de todas. No se trata de las montañas. Nunca se trató de las montañas. Se trata de nosotros, de nuestra necesidad de probarnos algo, de escapar de la mediocridad del valle, de sentir que nuestras vidas significan algo más que trabajar, comer, dormir, morir. Las montañas son solo el escenario donde representamos nuestro drama existencial. Denise no buscaba la montaña. Era un niño jugando. Pero la montaña lo encontró de todos modos. Porque la montaña no discrimina. No le importa tu edad, tu inocencia, tus planes. Leila buscó la montaña una y otra vez, adicta a esa sensación de estar en el límite. Y eventualmente el límite la cruzó a ella. John buscó la montaña como respuesta a su vacío interior y encontró más vacío. Pero ese vacío le enseñó algo. Que las respuestas no están en lo externo, sino en cómo enfrentas lo externo. Cada año, miles de personas suben montañas. La mayoría baja sana. Algunos bajan cambiados. Pocos no bajan nunca. Y la montaña sigue ahí, indiferente, eterna, esperando al próximo que crea que puede conquistarla. Porque nadie conquista una montaña. A lo mucho, la montaña te permite pasar. Y si tienes suerte, te permite regresar. El silencio que queda después no es el final. Es el comienzo de algo más profundo. Es la pregunta que no tiene respuesta pero que debemos seguir haciéndonos. ¿Qué estamos buscando realmente cuando nos alejamos de todo lo conocido? ¿Qué esperamos encontrar en la soledad extrema? ¿Y qué perdemos en el proceso? Las montañas guardan esos secretos. Y los guardarán para siempre.
Todo esto comenzó cuando te pregunté si alguna vez habías sentido el miedo de estar completamente solo. Ahora sabes que ese miedo tiene un nombre, tiene caras, tiene historias. Denis Martin, Leila Albogacheva, Jon Krakauer. 3 personas, 3 montañas, 3 destinos diferentes pero unidos por la misma verdad brutal. En la montaña, estás solo, y esa soledad te muestra quién eres realmente. Como un espejo que finalmente se rompe para mostrar lo que había detrás. Las montañas destruyen nuestras ilusiones, no nos matan por crueldad. Nos muestran nuestra fragilidad con indiferencia absoluta. Quien no respeta la montaña, paga el precio. Quien cree que el conocimiento lo protege, eventualmente descubre que solo la humildad salva. Quien sube buscando respuestas, a menudo encuentra solo más preguntas. Si este video tocó algo dentro de ti, escribe en los comentarios, respeto el abismo. Necesito saber quién entiende que no se trata de conquistar montañas, sino de conocerse a sí mismo en el límite. Porque esto es solo el comienzo. En el próximo video, descubrirás historias aún más perturbadoras. Lugares donde la montaña no solo toma cuerpos, sino que parece devorar almas. Donde lo inexplicable se vuelve aterrador. La pregunta no es si volverás a la montaña. La pregunta es, ¿estás listo para lo que te mostrará sobre ti mismo? Un segundo de distracción es suficiente. Un paso en falso, una dirección equivocada, y ya no hay regreso. La gente pregunta, ¿cómo puede desaparecer un niño tan completamente? La respuesta es simple y aterradora, porque las montañas no están hechas para humanos. Cada árbol se parece al anterior. Cada colina oculta otra colina idéntica. Los arroyos se ven todos iguales. Y cuando eres pequeño, cuando el mundo ya es enorme y confuso, la montaña se convierte en un laberinto sin salida. Denis probablemente caminó en círculos, gritando por ayuda que nunca llegó, hasta que el frío lo silenció para siempre. Leila Albogacheva sabía esto. Había subido el Elbrus 12 veces. Había escalado el Everest. Conocía el lenguaje de las montañas, sus trampas, sus advertencias. Pero aquí está lo que cambia todo. El conocimiento no es protección. La experiencia no es inmunidad, porque la montaña no negocia. No le importa cuántas veces hayas ganado antes. Solo espera el momento en que bajes la guardia. El momento en que creas que la conoces demasiado bien. Ese día, cuando Leila se quitó su equipo a más de 5.000 metros, algo sucedió en su mente. Tal vez fue la hipotermia. Tal vez fue el agotamiento extremo. Tal vez fue un momento de confusión en el que pensó que ya estaba a salvo. Pero lo más probable es esto. Su cuerpo le mintió. Le dijo que tenía calor cuando se estaba congelando. Le dijo que podía descansar solo un momento. Y ese momento se convirtió en eternidad. Las búsquedas masivas que se lanzan después de estas desapariciones son teatro. Son para los vivos, no para los muertos. Porque la verdad es que una vez que la montaña te toma, raramente te devuelve. Los cuerpos quedan enterrados bajo metros de nieve. Caen en grietas tan profundas que la luz del sol nunca llega ahí. Se congelan en posiciones que parecen esculturas, y ahí permanecen durante décadas, a veces para siempre. Jon Krakauer entendió algo que los otros dos no tuvieron la oportunidad de aprender. La montaña no te debe nada. No te debe la cumbre. No te debe el éxito. Y definitivamente, no te debe la vida. Cuando subió Devil's Thumb, lo hizo con la arrogancia de la juventud, creyendo que su voluntad sería suficiente. Pero la montaña le enseñó humildad. Le mostró que no importaba cuánto lo deseara. Había límites que no podía cruzar. La diferencia es que Jon escuchó. Cuando el hielo se volvió quebradizo y el miedo lo paralizó, bajó. Cuando la ruta noroeste lo rechazó una segunda vez, cambió de plan. No por cobardía, sino por sabiduría. Porque entendió que la montaña estaba hablando y el mensaje era claro. No hoy, no por aquí. Elige otro camino o muere. Y aquí está la lección que nadie quiere aprender. Rendirse no es fracaso. Rendirse es supervivencia. Es reconocer que hay fuerzas en este mundo que son más grandes que tu ego, más fuertes que tu voluntad. La montaña no te está probando. No le importas lo suficiente como para probarte. Simplemente existe, indiferente y eterna. Y tú decides si respetas eso o si te estrellas contra ella. Las personas que desaparecen en las montañas no son débiles, son humanas. Y lo más humano que existe es creer que podemos controlar lo incontrolable, que podemos predecir lo impredecible. Denis creyó que podía encontrar el camino de regreso.
Leila creyó que podía hacer el double cross sin problemas. John creyó que podía subir la cara noroeste sin protección. Solo uno de ellos vivió para contar la historia. No porque fuera mejor, sino porque tuvo suerte, y porque escuchó cuando la montaña le dijo que no. Y todavía en este video, voy a revelarte la conexión oculta entre estas tres historias, y lo que realmente significan para cualquiera que se atreva a estar solo frente a lo desconocido. Existe un momento en cada historia de montaña donde todo cambia. No es cuando llegas a la cumbre, no es cuando comienzas a subir. Es ese momento silencioso donde te das cuenta de que has ido demasiado lejos, que el camino de regreso es más largo de lo que pensabas, que estás más solo de lo que jamás has estado, y que nadie, absolutamente nadie, puede ayudarte ahora. Para Denise, ese momento fue probablemente cuando dejó de ver a su familia, cuando los árboles todos se veían iguales, cuando gritó, «Papá», y solo escuchó su propia voz rebotando en el vacío. Un niño de 6 años no tiene las herramientas mentales para procesar ese terror. No entiende que está perdido de forma que podría no tener solución. Solo siente el miedo expandiéndose en su pecho como agua fría. Para Leila, ese momento fue cuando el clima empeoró y decidió seguir adelante de todos modos. Cuando se separó del grupo porque quería el récord. Porque una cumbre no era suficiente. Necesitaba 2. Y ahí está la trampa. La ambición es lo que nos hace grandes, pero también es lo que nos mata. Porque nunca es suficiente. Siempre hay otra cumbre, otro récord, otro límite que romper. Hasta que el límite te rompe a ti. Para John, ese momento fue cuando estaba colgando de hielo quebradizo a 200 metros de altura, y el pánico lo golpeó como un puño en el estómago. Ese segundo donde tu cerebro te grita, vas a morir, y tienes que decidir si le crees o si sigues subiendo. Él eligió creerle. Bajó. Y esa es la razón por la que está vivo para escribir sobre ello. Pero aquí está lo que nadie te dice. Bajar no quita el miedo. John regresó a Boulder y siguió siendo carpintero. Siguió sintiéndose perdido. Devil's Thumb no le dio las respuestas que buscaba. Lo que le dio fue algo más valioso. La certeza de que las respuestas no están en la cumbre, están en el camino. En las decisiones que tomas cuando todo dentro de ti quiere rendirse o quiere seguir más allá de lo seguro. La montaña es un espejo. No te muestra lo que quieres ser, te muestra lo que eres. Y a veces lo que eres no es suficiente. A veces eres un niño perdido que no encontrará el camino a casa. A veces eres una alpinista experimentada que comete un error fatal. A veces eres un joven ambicioso que tiene suerte de bajar vivo. Freud lo sabía cuando dijo, de vez en cuando, el ego intenta negar la realidad, pero la realidad siempre gana. El proceso de enfrentarte a la montaña no es heroico, es brutal. Es despertar en la madrugada sabiendo que podrías no ver otro amanecer. Es sentir tus dedos congelados y preguntarte si vale la pena perderlos por una cumbre. Es escuchar el viento aullando afuera de tu tienda y saber que mañana tendrás que salir a ese viento o rendirte. Y el costo de esa transformación no es solo físico. Es emocional, es volver al valle y darte cuenta de que ya no encajas, que las personas hablan de problemas que te parecen insignificantes, que has visto la muerte de cerca y ahora todo lo demás parece pequeño y sin sentido. Es cargar con el peso de saber que otros no volvieron y tú sí, y preguntarte por qué. ¿Fuiste más fuerte? ¿Más inteligente? ¿O simplemente más afortunado? Las familias de los desaparecidos cargan con un peso diferente. El padre de Denise nunca dejó de buscar. Cada año volvía a esas montañas, esperando encontrar algo, cualquier cosa que le diera cierre. Pero la montaña no da cierre, solo da silencio. La familia de Leila tiene fotos y videos de su último ascenso. Pueden escuchar su voz dedicando la cumbre a la paz mundial, pero no tienen un cuerpo que enterrar, no tienen un lugar donde llorar. Este es el precio real. No es morir en la montaña. Es vivir después de la montaña. Es cargar con las cicatrices visibles e invisibles. Es saber que parte de ti se quedó allá arriba, congelada en ese momento de decisión. Y no importa cuánto bajes, cuánto regreses a la civilización, esa parte nunca volverá. Jon Krakauer eventualmente se convirtió en escritor famoso. Escribió sobre el desastre del Everest de 1996. Escribió sobre Christopher McCandless y Into the Wild. Pero en cada historia que cuenta, puedes sentir la sombra de Devil's Thumb.
Puedes sentir que está escribiendo sobre sí mismo, sobre ese joven perdido que subió una montaña buscando respuestas y bajó con más preguntas. No será fácil aceptar esta verdad, pero es la única verdad que importa. La montaña no te hace mejor, te hace consciente. Consciente de tu fragilidad, consciente de tu insignificancia, consciente de que la muerte no es algo que pasa en las noticias o en películas. Es algo que te espera en cada grieta, en cada tormenta, en cada paso mal dado. Hay un tipo de silencio que solo existe en las montañas. No es la ausencia de sonido, es la presencia de algo más profundo. Es el silencio de estar tan lejos de la civilización que puedes escuchar tu propia sangre moviéndose en tus venas. El silencio de saber que si gritas, nadie te escuchará. El silencio de la tierra diciéndote, aquí, tú no importas. Cuando terminan las búsquedas y los equipos de rescate se van a casa, ese silencio se queda. Se queda en las montañas donde Denis Martin dio sus últimos pasos. Se queda en el Elbrus donde Leila Albogachieva dejó su equipo y se adentró en la tormenta. Se queda en Devil's Thumb donde Jon Krakauer aprendió la diferencia entre ambición y suicidio. Este silencio no es vacío. Está lleno de preguntas sin respuesta, lleno de futuros que nunca existirán, lleno de personas que amaban a quienes desaparecieron y que ahora tienen que aprender a vivir con el no saber, porque eso es lo más cruel de las desapariciones en montañas. No hay cuerpo, no hay funeral, no hay cierre. Solo un nombre en una lista y una historia que se cuenta cada vez con menos frecuencia hasta que se olvida. Pero las montañas no olvidan, conservan lo que toman. Los cuerpos se congelan y permanecen décadas, a veces siglos, se convierten en parte del paisaje. En el Everest hay más de 200 cuerpos que aún están ahí. Algunos en rutas tan transitadas que los escaladores tienen que pasar junto a ellos. Se han convertido en marcadores del camino. Gira a la izquierda en el cuerpo con las botas verdes. Eso es lo que quedas. Una señal de tráfico en la ruta de otro. Denis Martin tiene ahora más de 60 años, si es que está vivo. Pero no está vivo. Su cuerpo está en algún lugar de esas montañas, consumido por el tiempo y los elementos. Tal vez bajo tierra, tal vez en una cueva, tal vez arrastrado por un animal. La verdad es que nunca lo sabremos, y esa incertidumbre es una herida que nos cierra. Su padre murió sin respuestas. Su familia sigue sin respuestas. Leila Albogachieva está en el Elbrus, congelada. Su cuerpo está ahí, preservado por el frío, en alguna grieta o al pie de alguna pared. Los escaladores que suben ahora, que pasan por esa misma ruta, tal vez están a metros de ella sin saberlo. Tal vez su mano congelada está visible bajo una delgada capa de nieve. Tal vez no, pero está ahí, y ahí se quedará, porque las montañas no devuelven lo que toman. Jon Krakauer bajó, vivió, escribió, pero parte de él se quedó en Devil's Thumb. Escribió sobre ello décadas después. Sigue escribiendo sobre montañas, sobre gente que se pierde, sobre la delgada línea entre coraje y locura. Porque una vez que has mirado al abismo, una vez que has sentido la montaña rechazándote y has tenido la suerte de bajar vivo, ya no puedes pretender que no pasó. Eso te marca, te cambia, y pasas el resto de tu vida tratando de entender qué fue lo que realmente sucedió allá arriba. Jung lo sabía cuando dijo, tu visión se vuelve clara solo cuando puedes mirar dentro de tu propio corazón. Quien mira afuera, sueña. Quien mira adentro, despierta. Las tres historias nos enseñan lo mismo desde ángulos diferentes. Nos enseñan que la montaña no es el enemigo. El enemigo es la ilusión de control. Es creer que porque has preparado bien, porque tienes experiencia, porque eres joven y fuerte, estarás a salvo. Pero la seguridad es una mentira que nos contamos para poder dormir por las noches. En la montaña,